Hola, bendiciones. Mi nombre es Tulio Fernández, yo soy brasileño. Trabajo en Jucum ya hace 14 años y trabajo aquí en Chile. Ya hace 11 años estoy viviendo en Chile, actualmente en la base de Jucum en Temuco, al sur del país. Y trabajo con el Ministerio de Estudios Bíblicos ya hace muchos años, desde el año 2009, cuando yo hice mi escuela de estudios bíblicos. He estado involucrado, trabajé muchos años ahí en Pichilemu. Ayudamos a implantar y traer el proyecto Tito para Chile. Trabajamos algunos años ahí, ayudamos a implantar también en Brasil y en Uruguay. Y actualmente estamos trabajando para desarrollar un ministerio ahí en el sur de Chile, poder entrenar y capacitar personas para enviarlo a las naciones con entrenamiento bíblico en diferentes áreas. Eh, el estudio bíblico es un área que yo amo, que yo estoy apasionado. He trabajado con mi familia, con mi esposa y mis hijos también siempre trato de inculcarlos, de traer ese tema de la Biblia y poder bendecir sus vidas, poder marcar sus vidas con la palabra, porque sabemos que era algo muy importante, algo que marca nuestra vida, que marca nuestra trayectoria. Y hoy día voy a estar compartiendo sobre la epístola de Pablo, la primera epístola de Pablo a los Corintios. Es una epístola muy interesante. Algunos textos son muy conocidos. Y como nosotros hablamos siempre en un estudio bíblico inductivo, deberíamos dejar a un lado nuestros prejuicios. Y muchas veces estamos llenos de prejuicios sobre la epístola de Corintios, ¿no? Nosotros vemos hay muchas partes conocidas. Quizás la más conocida de ellas sería 1 Corintios capítulo 13. El amor. Qué bonito, ¿no? Esta parte, el amor, todo sufre, todo lo cree, todo espera, todo soporta, no tiene celos, no se aira con facilidad, es paciente. Pero ¿será que eso fue escrito en un contexto romántico, como muchas veces salen algunas invitaciones de boda? Otras partes, como siempre leemos prácticamente una vez al mes, en la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que los entrego a vosotros, hacedlo en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa del vino y dice, esa es mi sangre de la nueva alianza. Leemos eso todas las veces, todos los meses. Pero, ¿qué querrá decir? ¿Cuál fue su intención original del apóstol Pablo cuando él escribió eso a la iglesia de Corinto? Otros textos también conocidos cuando habla de la resurrección, ¿no? Si la resurrección no es verdad, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. De los dones espirituales, hay muchas partes muy conocidas, pero necesitamos entender la situación en que se trataba. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiso abordar en esa epístola? ¿Cómo era la situación de la iglesia? ¿Qué es lo que pasaba? Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Y finalmente, una vez que entendamos el contexto original, vamos a darnos cuenta de que muchos de los problemas aderezados aquí, mencionados en esta epístola, son problemas de la actualidad que nosotros también enfrentamos en nuestras iglesias modernas o hasta mismo en nuestro día a día. Son situaciones muy importantes que necesitamos tener en cuenta. Bueno, le invito a juntarse conmigo en esa aventura, en este estudio de la epístola de Pablo a los Corintios. Y espero que podamos aprender algo juntos y que el Señor pueda trabajar principios importantes en la vida personal de cada uno y en nuestras iglesias. Vamos a hablar de Corintios. Aquí yo pongo como un subtítulo, problemas y soluciones. Este libro está estructurado, está diseñado de esta manera. El apóstol da una pequeña salutación inicial, luego va a aderezar problema, solución, problema, solución, problema, solución. De varios puntos que tenían que trabajar en esta iglesia. Y principalmente en dos grandes grupos. Los primeros problemas que él trabaja son las cosas que él escuchó. Un reporte que recibió de la gente de la casa de Cloé. Y la segunda parte
son los problemas que él recibió. Ellos, la iglesia de Corinto, le mandó una carta al apóstol Pablo. Ya en esta carta, ellos trabajaron algunas situaciones, le mencionaron, y Pablo responde entonces a estos dos grandes grupos de problemas, los que él escuchó y los problemas que él leyó. Ahora les pregunté, esta carta que Pablo recibió, ¿dónde está? No la tenemos, vemos varias menciones en la primera epístola y también en la segunda de por lo menos 4 cartas que el apóstol escribió a la iglesia. Nosotros tenemos solamente 2. Nosotros desconocemos el contenido o qué es lo que sucedía en esas demás cartas. En la clase de Segunda de Corintios podemos abordar ese tema con más profundidad, de todas las cartas y las visitas de Pablo a la iglesia. Pero veamos primeramente la situación de la ciudad, la situación de la iglesia, qué es lo que sucedía ahí en este lugar y por qué tenían tantos de estos problemas y cómo el apóstol trabaja con cada uno de ellos. Yo tengo aquí un cartel de bienvenida a la ciudad de Corinto. Imagínense que usted está llegando a la ciudad y llega y se encuentra con este cartel. No siempre uno en las ciudades tiene un cartel, ¿no? Bienvenido a, no sé, a Santiago de Chile, la ciudad, la metrópoli, o dice bienvenido a Buenos Aires, la ciudad bohemia, o bienvenido a Cali, la ciudad del café. Siempre tienen algo porque es conocido. Imagínese usted que está llegando a Corinto y ve este cartel, una imagen ahí de desnudez de Afrodita y de Eros, el cupido más conocido. Venus también en un otro nombre de Afrodita, y dice, bienvenido a Corinto, la ciudad de las 1000 prostitutas, templos a todos dioses, dinero, placer y más. Tu imaginación es el límite. Ya te crea una expectativa y tú piensas, wow, ¿a dónde me metí? Algún incrédulo, algún impío dirá, aquí es lo que yo quiero hacer, ¿no? Algo que nos conocemos hoy día como Las Vegas, la ciudad del pecado. Podríamos hacer una pequeña comparación diciendo que Corinto era la ciudad del pecado. Y alguien, un temente a Dios, alguien un cristiano llegaría y dice, ¡Ah, Señor, ten misericordia de mí, acorázame, Señor Jesús. La ciudad de Corinto tenía un estigma, tenía muchas situaciones particulares. Y esta iglesia ahí llegó a ser muy grande y muy importante, pero el contexto en que la ciudad vivía influyó directamente en la iglesia. Veamos algunos detalles sobre la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad muy importante dentro del imperio, una de las principales y más grandes. Aquí nosotros vemos un mapa del imperio romano y vemos sus principales ciudades. Aquí nosotros tenemos Roma, que era la capital, era el centro del imperio, el centro del poder. Nosotros aquí tenemos Éfeso. Éfeso era la segunda ciudad más importante, la segunda ciudad más grande, más significativa del imperio. Dicen los historiadores que en su auge, en su punto más alto, Roma llegó a tener casi 1 millón de habitantes y Éfeso tuvo alrededor de 600,000 habitantes. Y al medio de las dos estaba la ciudad de Corinto, como vemos aquí. Algo importante es que Corinto, por su ubicación geográfica, era una ciudad comercial muy relevante dentro del imperio. ¿Por qué? En ese tiempo, las rutas más rápidas eran las rutas marítimas. ¿Y cuál era la ruta marítima principal? Era la ruta que salía de Roma a Éfeso. Y esta ruta pasaba por Corinto y llegaba a Éfeso. Entonces, Corinto es un importante punto de conexión entre la parte occidental de Roma y Europa y la parte oriental del imperio, de Asia Menor, de Judea, del Oriente. Y era ese punto de conexión que le hacía ser una ciudad comercial muy importante.
Y hay algo también interesante, es la posición geográfica de la ciudad. Aquí hay un mapa más cercano, enfocado en Grecia, es un mapa de Grecia moderna, pero para que podamos ver un poquito cómo era la ciudad. Tenemos ahí Atenas, ustedes ven ahí con la estrellita, y un poquito al lado está Corinto. Corinto está en una franja de tierra muy pequeña, si ustedes pueden ver, está la parte ahí al norte de Grecia, y abajo, donde está Corinto, esa región se conoce como la península del Peloponeso. Y Corinto estaba bien ahí en la unión. Cuando hay en geografía, cuando uno estudia una unión, una franja de tierra muy corta, muy angosta, que une dos porciones, esto se llama un istmo. Y el istmo de Corinto conectaba el oriente con el occidente. Aquí está en una parte más cercana. Nosotros podemos ver que aquí está Corinto y esa franja de tierra es bien chiquitita. Entonces, ¿qué hacían? Los barcos venían por ahí, por el Mediterráneo, y aportaban a este lado. Comerciaban aquí en la ciudad, y a este otro lado, aquí había otro puerto. Entonces tenían un puerto a este lado y un puerto al otro lado. Entonces todo el comercio, todo el flujo de personas entre Roma y Éfeso, principalmente también entre otras ciudades, pasaba obligatoriamente por Corinto, lo que hacía ser una ciudad extremadamente cosmopolita, de todos tipos de gente. Habían romanos, pero también había gente del oriente, gente de Éfeso. Habían griegos porque estaban en Grecia, pero también habían personas de Egipto. Era un centro, un punto comercial central dentro del imperio, demasiado importante, que hizo de esta ciudad una ciudad también grande. Creen los historiadores que llegó a tener alrededor de 500,000 personas. Si pensamos en la antigüedad, eso es algo enorme, es algo extremadamente grande. Imagina una ciudad de 500,000 personas. Hoy en día las ciudades tienen buses, tienen metros, tienen autos, tienen vías expresas. Imagínense eso 2,000 años atrás. Toda la infraestructura que tendría que tener, ¿no? Los acueductos, las calles, los edificios comerciales, los edificios gubernamentales. Era una ciudad muy grande y con dos puertos muy importantes. Entonces esto hacía que era una ciudad rica, donde había mucho dinero circulando, había muchas cosas importantes en la ciudad, y también había todo tipo de religión. Era conocido como la ciudad de los templos, de los dioses. Una de las diosas patronas de la ciudad era la diosa Afrodita. Aquí un otro mapa del istmo de Corinto, ¿no? Ustedes ven que bien cortito, tiene aproximadamente 5 kilómetros. Entonces era muy fácil cruzar de un lado a otro. Hoy en día le hicieron un canal, no cortaron la tierra y hicieron un canal por donde pueden pasar los barcos. En este tiempo aún no había este canal. Aquí tenemos una foto moderna, actual del canal de Corinto, y actualmente la ciudad moderna de Corinto recibe muchos turistas para ver las ruinas de la ciudad y para ver también el canal, las playas, un lugar muy conocido. Aquí tenemos las ruinas del templo de Apolo. Uno de los dioses, ¿no?, de la ciudad, Apolo, Eros, el Cupido, y Afrodita, también conocida como Venus para los romanos. Los templos en este tiempo funcionaban también como lugares para comercio y hasta como bancos. Entonces muchas de las transacciones comerciales se hacían en los templos. Y el templo a los dioses patronos de las ciudades era el punto principal. Hoy en día en nuestras ciudades tenemos la plaza de armas, muchas ciudades la llaman así, ¿no? Como su punto, su plaza central, al frente está la alcaldía o la municipalidad, la sede de gobierno, hay una iglesia,
las tiendas principales, los principales bancos están alrededor de la plaza central, o plaza mayor, o plaza de armas, como usted llame. Entonces los templos eran como el centro, el punto cero, el marco cero de la ciudad. Había un templo a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Aquí está un cuadro, no está hecho en ese tiempo, es un cuadro del Renacimiento que se llama El Nacimiento de Venus, de la diosa Afrodita, ¿no? Como también era conocida. Afrodita era su nombre griego y Venus era su nombre romano. Afrodita era la diosa del amor, pero ¿qué tipo de amor? Recuérdense ustedes, seguramente ya escucharon eso en algún momento de su vida, que los griegos tenían diferentes palabras para definir amor. Una de ellas era eros, estaba el amor. Eros tenía que ver con la atracción sexual, con la carnalidad, con el deseo sexual. Entonces, Afrodita o Venus era la diosa del eros, de la belleza y de la pasión sexual, de la atracción, del erotismo. Eros también era uno de los nombres del Cupido, ese angelito así, desnudito, con alas y una flechita así. Siempre se veía, se representaba juntamente con esta diosa. También había un templo a dios Apolo. Estas fotos que yo le mostré eran las ruinas del dios Apolo. Y una de las cosas que simbolizaba Apolo era la belleza masculina. En la adoración a Apolo era muy común la homosexualidad. También adoraban a Poseidón, el dios del mar, por todo el comercio marítimo que había en la ciudad. Uno de los dioses adorados era Poseidón. Imaginen ustedes cómo era este lugar. Todo tipo de comercio, riqueza, todo tipo de adoración. Los dioses principales tenían que ver con el sexo, la promiscuidad, la belleza masculina y femenina, los mares. Corinto también era el lugar de los Juegos del Istmo. Habían varios juegos, ¿no? Estaban los Juegos Olímpicos y Corinto era la sede de los Juegos del Istmo. Y era un lugar para todo tipo de juego, prostitución, negocios, entretención, juegos de azar. De hecho, la ciudad era tan conocida por este estilo de vida, tan promiscua, que había un verbo en griego, que era el verbo corintizar. Y corintizar era sinónimo de fornicar, de un estilo de vida inmoral. Entonces, imagínense cómo era la ciudad. Una comparación que yo hago algunas veces cuando hablo sobre eso, nosotros algunas veces decimos, y una vez yo escuché a un maestro, él venía de California, y él decía del estilo de vida californiano, entonces que era no sexo libre, drogas, no todo aceptado, un estilo de vida muy libertino. En algunos lugares en Chile, donde yo vivo, cuando una persona es así muy liberal, le dicen, ese es un californiano. Entonces hay una comparación que podemos hacer con nuestros días modernos, ¿no? El estilo impío y inmoral de la ciudad fue tan fuerte que llegó a crear este título, este verbo, corintizar. No es algo muy bonito para ser conocido, ¿no? Pero los corintios se enorgullecían de ser conocidos como la ciudad del comercio, la ciudad de Afrodita, la ciudad del pecado, del engaño, de la entretención. Quizás una Las Vegas del tiempo antiguo. O cada ciudad también tiene cada país tiene su lugar, su ciudad conocida como la ciudad de la fiesta, la ciudad de las discotecas, de la inmoralidad. Entonces así era conocida Corinto. Nosotros vemos todas estas situaciones, imagina cómo sería el contexto de la iglesia de Corinto. Pensamos un poco en esto y cuál fue la ocasión de la carta. Al leer el texto vemos que Pablo menciona en dos ocasiones que él estaba en la ciudad de Éfeso. Ya mencioné aquí una de las ciudades también más importantes del imperio. En el 16:8 y en el 16:19, él menciona que él está en la ciudad de Éfeso. Probablemente eso podría ser hay dos posibilidades que él estuvo ahí
Poco tiempo después de que estuvo en Corinto, esto nosotros encontramos en Hechos, capítulo 18 al 20, entre el final de su segundo viaje, él estuvo en Éfeso. ¿Y qué pudo haber escrito desde ahí, de esta estadía en Éfeso? Pero esa estadía en Éfeso fue muy corta. Otras personas dicen que fue escrito desde su tercer viaje, cuando él estuvo 3 años ministrando en Éfeso. Entonces podía haber escrito desde ahí, desde su tercer viaje. El apóstol Pablo lo escribió, vemos eso también claramente, él se identifica como el autor de la carta. Y la iglesia de Corinto indiscutiblemente fue fundada en el segundo viaje de Pablo. Vemos que él está ahí con Timoteo y Silas, y él entra a Europa por la ciudad de Filipos. El primer lugar que él estuvo en Europa era Filipos, la primera ciudad de Macedonia, y de ahí él sigue su recorrido bajando hacia el sur. Entonces él pasa por Tesalónica, pasa por Berea, llega a Atenas, y de ahí se va a Corinto, donde queda también un tiempo considerable en Corinto. Ahí se encuentra con Priscila y Aquila. Él trabaja como hacedor de tiendas y queda un tiempo considerable en Corinto. Fue cuando la iglesia fue fundada. Eso podría haber sido en los años 50 al 52, la fundación de la iglesia durante la segunda viaje misionero de Pablo. Eso sale en Hechos capítulo 18. Entonces, tenemos ya un poco de información sobre la información básica del libro. Su diseño, como yo mencionaba, tiene que ver con problema y solución, conocido como el método de residuos o método residual. Él trabaja un problema y trabaja su solución. Trabaja otro problema y su solución. Problema, solución. Y él hace eso varias veces en el libro. Él comienza con los problemas que él escuchó del reporte de la casa de Chloe, y después él sigue el reporte que él recibió por carta de ellos mismos. Y habíamos varios problemas en la iglesia que vamos a ver. Él comienza diciendo que, alabando a la iglesia, y dice que se alegra porque ellos no carecen de ningún don. ¿Por qué yo puse esa imagen ahí? No es porque yo soy nerd, fanático de superhéroes e historias cómics, no. Sí me gustan. Yo creo que todos nosotros hemos visto Los Vengadores. Pero ¿cuál es la comparación que yo hago? La iglesia de Corinto tenía todos los dones. No le faltaba ninguno. Pablo dijo, yo quisiera, podría ir y comunicarle algún don, pero ustedes tienen todos los dones, ustedes están súper bien con eso. Pero eso no significa que no tenían problemas que arreglar. Tenemos ahí una foto de los Vengadores, y ahí podemos decir que hay de todos los dones, ¿cierto? Están los que tienen fuerza bruta, casi indestructibles, como Hulk, los que tienen poderes cósmicos, como la Capitana Marvel, los maestros de la tecnología, como Tony Stark. Ahí vemos Dios del trueno, también inmortal y casi indestructible Thor, el hombre hormiga, que puede quedar muy grande, puede quedar muy pequeño, el ojo de halcón, que tiene una puntería, la mejor puntería del universo. Tienen todos los dones. Pero nosotros vemos, incluso en las películas de superhéroes, que también tienen problemas y muchas veces pierden, son derrotados porque no saben trabajar muy bien entre sí. Pensemos, por ejemplo, en el líder del equipo, Tony Stark. Él podría ser muy bien catalogado como un corintio, ¿no? Alguien con moralidad dudosa, con mucho dinero, un estilo de vida de excesos, derrochador. Pueden tener muchas habilidades y los dones son importantes, pero no son lo más importante conformar un equipo o una comunidad. Y en la mayoría de las películas tenemos esta problemática, ¿no? Son poderosos, pero tienen que trabajar juntos. Y ese es un problema de la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones, pero eso no era suficiente, porque había desorden, había
pecado, había muchas cosas que ser trabajado en la iglesia. Nosotros muchas veces, haciendo un paréntesis de aplicación aquí, estamos buscando tanto los dones, ¿no es cierto? Estamos mirando tanto las capacidades sobrenaturales que el Espíritu da, pero tenemos que saber que eso no es lo más importante. Eso es un detalle muy esencial, pero no es lo más importante. Y el libro de Corintios nos enseña eso. Aquí tenemos los principales problemas de Corinto y los problemas que Pablo trabaja. Son tres grandes puntos. Primero, trabaja el tema del orgullo. Y de cada punto a veces sacamos unos subpuntos. Dentro del orgullo, trabaja el tema de las divisiones y el tema de la sabiduría humana, ¿no? Recordemos, Corinto estaba en Grecia, la provincia romana de Acaya, y la sabiduría, la filosofía era muy importante para los griegos, era muy importante para ellos. Entonces ellos confiaban muchas veces en su sabiduría humana más que en la sabiduría divina. Y él trabaja esos dos puntos dentro del orgullo. Dentro del estilo de vida, él trabaja sus acciones, los problemas que tenían entre ellos, en cómo era posible que aceptaran algunos pecados dentro de la iglesia. Trabaja también cómo era posible que hubiera pleitos y que ellos estuvieran con acciones judiciales uno con el otro. Trabaja el matrimonio y el sexo, la fornicación, cuál era el lugar del sexo dentro de la iglesia, cómo deberían trabajar con eso. Las libertades, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la comida, con la bebida, con las cosas que yo compro en el mercado, con la idolatría? Después trabaja el tema del culto público y la adoración. Y dentro de ahí, el tema de los dones, el tema del orden y de la cena del Señor. Y su último punto, y el más importante, más fuerte argumento, es sobre la resurrección. Los griegos no creían en la resurrección, en la inmortalidad del alma, los filósofos en su mayoría. Y la resurrección era un gran problema, un gran tema dentro de la iglesia. Ahora, si nosotros vemos todos esos problemas que surgieron, hay un punto central, el cerne del problema. ¿Cuál sería? El problema principal era un problema de escatología y eso ocasionaba todos los demás problemas. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de los últimos tiempos, el estudio del final de las cosas, ¿no? Vemos mucho sobre escatología en Apocalipsis, en las epístolas a Tesalonicenses. ¿Cuál es el problema? Si ellos no entienden sobre la inmortalidad de nuestro espíritu y cómo Jesús va a venir al final a restaurar todas las cosas, eso va a afectar directamente su relacionamiento con los hermanos, va a afectar directamente lo que ellos piensan sobre la sabiduría divina, lo que realmente es importante a los que es eterno, no lo que va a quedar en esta tierra. La escatología va a afectar su estilo de vida, va a afectar el sexo y el matrimonio, la manera como yo cuido de mi cuerpo físico. También las libertades individuales, el culto sobre todo, y el tema de la resurrección. El punto central, el cerne del tema era la escatología. Todos los puntos tenían que ver con el entendimiento que ellos tenían sobre Jesús, sobre la resurrección del cuerpo físico, sobre el final de todas las cosas, sobre la segunda venida, el día cuando Él vendría a restaurar esta tierra y destruir el pecado y la maldad. Este era el gran problema de la iglesia de Corinto. Y este problema ocasionaba todos los demás problemas. Había mucho que ser trabajado, pero había un problema central. Pablo siempre va a abordar el tema central y de ahí va a ir a los específicos. Si nosotros pensamos en nuestra vida, haciendo nuevamente un paréntesis, quizás hay muchas áreas que necesitamos trabajar, hay muchas áreas que necesitamos crecer, pero nuestro entendimiento de la persona de Cristo, nuestro entendimiento sobre la persona de Jesús es lo más importante, es la parte central que debemos tener en cuenta. Pensemos sobre eso y que la lectura del libro de Corintios nos ayude a meditar y entender
el propósito de Dios y cómo el entendimiento de Jesús es esencial para nuestro desarrollo y para nuestra vida cristiana. Bueno, siguiendo con el libro de Corintios, hablemos un poco ahora sobre el problema central de la iglesia, que era el mal entendimiento de la escatología. ¿Qué es lo que significa eso? El estudio del final de los tiempos. Los corintios, ellos creían que ellos ya estaban viviendo el reino con Cristo, ellos ya estaban viviendo un reino espiritual. Había este entendimiento errado que ellos ya estaban viviendo con Cristo, ya estaban viviendo lo que es la resurrección. Eso ya había tenido lugar. Eso también se debe mucho a la influencia del pensamiento griego, de la filosofía griega, ¿no? Que las cosas espirituales no son tal como son, la resurrección literalmente no existe, es una figura.